Seminario sobre vivienda, el derecho habitacional. Antes de nada, me gustaría poder presentaros a las personas que van a intervenir. El primero de ellos, el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias, Héctor Colunga. Y entre nuestros ponentes e intervinientes van a estar la compañera de la Fundación Secretariado Gitano, Maite Andrés, Manolo Carreno, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y Verónica Sánchez, de la Asociación El Prial. Y sin más, por hacerlo muy ágil, le cedo la palabra a Héctor, que nos va a dar la bienvenida esta tarde. Bueno, muchísimas gracias, Loreto. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis buscado un huequito en la tarde de hoy para hablar de un tema tremendamente importante. Voy a dar primero las gracias también a Maite, a Manuel y a Verónica pues por prestarse, ¿no?, a ser también las personas que nos vayan acercando reflexiones y conocimiento para que de este espacio online pues puedan surgir algunas conclusiones o resolver, enfocar un poco la mirada hacia la importancia de todo lo que tiene que ver con la vivienda y todo lo que tiene que ver con las alternativas habitacionales. Yo simplemente introducir un poco la importancia que esto ha tenido siempre en todo lo que tiene que ver con la dignidad de las personas, ¿no?, y como algo vinculado y reconocido en la Constitución cuesta tantísimo que coja cuerpo en lo que es en el desarrollo de verdaderas políticas que garanticen el acceso a la vivienda y el acceso habitacional a toda persona, ¿no? Quizás lo más flagrante es que también se ha podido vivir y ver en el contexto que nos está tocando vivir ahora mismo con la declaración del estado de alarma, ¿no? Como un decreto no reconocía y de alguna manera generaba una situación tan compleja como era el de que todo el mundo se tiene que quedar en su casa por la situación de la emergencia sanitaria y no incorporaba de mano medidas que garantizasen que todo el mundo realmente pudiera estar seguro en una vivienda o en una casa, ¿no? Y todo lo que complejizó esa situación en la situación del estado de alarma. Yo creo que cada vez más las administraciones y la ciudadanía cada vez está siendo más consciente del papel capital que juega la vivienda como derecho y lo que nos toca a las personas, a las instituciones, a las entidades empujadoras de derechos, ¿no?, ahora mismo es realmente que ese articulado pues cada vez vaya cogiendo más fuerza en las políticas que se van desarrollando. Entonces nada, yo simplemente daros las gracias. Esto además se va a grabar, va a estar luego disponible para todas las personas que no hayan podido conectarse o que tengan que ir o lo que sea, y que no quede solo en esto, en este medio donde compartamos, sino que cada vez vayamos un poco abriendo esta reflexión más potente sobre este asunto y otros muchos. Así que nada, Loreto, yo aparto y dejo que nuestros intervinientes pues puedan un poco iluminarnos. Muchas gracias, Héctor. Por completar un poco lo que estaba diciendo Héctor, que ha hecho referencia a ello, y por situarnos un poco dónde vamos a estar, el marcar cuáles son las premisas cuando hablamos de la vivienda como un derecho subjetivo y como un derecho de las personas, ya aparece reflejado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en el que se menciona que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. En ese mismo Comité de Derechos Humanos incluso llegan a más, a definir qué entendemos por vivienda digna y adecuada, y nos dice que no simplemente es dar cobijo, sino que además debemos considerarlo como un bien que nos dé seguridad, paz y dignidad. Es decir, la vivienda, además, ha de estar ubicada en espacios suficientemente equipados y, en el caso del medio rural, con accesibilidad suficiente a servicios, dotaciones y zona. Simplemente quería hacer esta reseña pues por tener un pequeño marco de referencia, pero realmente quien nos va a poner al día y quien nos va a contar un poco cómo estamos en España va a ser nuestra compañera Maite Andrés, que es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y que trabaja ya desde hace muchos años en la Fundación Secretariado Gitano como directora estatal
de programas de inclusión social y residencial. Además, es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Vivienda de APN España, que es quien ha presentado el informe de vivienda del que hoy van a presentar algunas de sus conclusiones. Maite, sin más, te cedo la palabra y cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Supongo que se me oye bien. Nos invitaron al grupo de vivienda de la EAPN estatal, nos invitasteis desde la Secretaría Técnica de la EAPN en Asturias, de Asturias, a presentar el informe que recientemente, el lunes pasado, pues ha dado la luz, ¿no? Se ha presentado a nivel estatal. Sobre todo, nuestra intención era no solo presentarlo a los compañeros y compañeras del tercer sector de acción social, a las entidades integrantes de la EAPN y las EAPNs territoriales, sino a otros profesionales del tercer sector que pudieran estar interesados o trabajando en el ámbito de la vivienda y la inclusión residencial, sino sobre todo nuestro objetivo era presentarlo a los responsables políticos. Si alguno de vosotros estuvisteis en el seminario, en la jornada que organizamos el lunes, tuvimos muchísimo cuidado de invitar a las dos patas principales de las políticas que tienen que ver con la inclusión residencial, con la vivienda de la Administración General del Estado. Es la pata de los derechos sociales y la pata del ladrillo y de la vivienda, ¿no? Del fomento. Y estuvieron ambas patas y además para nosotros, bueno, pues los ponentes y las ponentes que presentamos el informe y la EAPN estatal, pues fue bastante gratificante ver pues que parece que hay un cambio de rumbo, por lo menos un cambio de enfoque en las políticas estatales. Entonces, bueno, mi papel aquí es, como coordinadora del grupo de vivienda, presentaros el informe brevemente, pues es un informe que nos ha salido un tanto gordito, y presentaros un poco pues cómo lo hemos elaborado y las principales conclusiones. Tenéis el informe a vuestra disposición y también hicimos un resumen con las principales conclusiones. Entonces os voy a exponer de cada uno de lo que es el informe un poco las conclusiones y sobre todo lo más importante de todo ello son las propuestas. El diagnóstico es importante porque muchas veces los responsables públicos no tienen bien medido el tamaño de las cosas y sobre todo el impacto en las personas de las problemáticas, y eso el tercer sector y los profesionales que estamos a pie de calle pues somos una buena herramienta, ¿no? Pues para trasladarles ese diagnóstico. Pero sobre todo el informe tiene vocación de ser constructivo, o sea, de ayudar a la construcción de las políticas pues para que tengamos los paraguas y las llaves adecuados para garantizar este derecho. Desde la EAPN España y desde el grupo de vivienda, desde luego partimos de que el derecho a la vivienda es un derecho humano, es un derecho subjetivo, debería ser un derecho subjetivo, como decía Loreto, es un derecho humano que está recogido en muchas normativas internacionales, también en las nacionales, porque está recogido en la Constitución, pero lo que le falta a este derecho humano es una buena herramienta de aplicación práctica, un buen marco legislativo que pueda garantizar este derecho a toda la población. Entonces, os voy a compartir el PowerPoint que tengo preparado. ¿Me confirmáis si se ve bien? Entonces, bueno, lo primero que tenía aquí preparado es un poco describiros el proceso de elaboración. Este informe de posicionamiento sobre vivienda de la EAP en España es una actualización de los documentos que hicimos en 2013 y 2016, ¿vale? Ya tenemos en la EAP en España otros dos documentos de posicionamiento anteriores. Lo que hemos hecho es revisar los marcos políticos y legislativos desde el foco que os comentaba del derecho humano a la vivienda y desde la perspectiva del derecho internacional para ver si las políticas en España pues lo cubren o no lo cubren, lo respetan o no lo respetan. Luego hemos actualizado el diagnóstico de 2016 con nuevos datos, fruto pues de muchos informes, no realizados por la EAPN. Hemos realizado algunos informes, pero no solo realizados por la EAPN, sino realizados por entidades sociales o organismos públicos, la encuesta de condiciones de vida, el informe FOESA, etc. Luego hemos también adaptado y actualizado las propuestas de actuación, porque podría ser que las propuestas que hacemos en 2016 no fuesen adecuadas a la situación actual. Y, por deciros, también por informar, lo finalizamos a principios de 2020, justo cuando lo habíamos acabado, llegó
la crisis del COVID. Por lo tanto, nos hizo pensar a la Comisión de Vivienda si lo que estábamos diciendo en el informe respondía o daba respuesta certera de la situación que estábamos viviendo. Ahora os hablaré de eso, ¿vale? ¿Quiénes la hemos elaborado? El Grupo de Trabajo de Vivienda está conformado por distintas organizaciones sociales y nos hemos encargado 4 personas de lo que es la compilación de todas las aportaciones, la elaboración, la redacción y la coordinación. Sonia Olea, de Cáritas, es una gran experta en derecho internacional y sobre todo centrado en el derecho humano en la vivienda y trabaja en Cáritas. Luego Andrea Jarabo y Eduardo Gutiérrez trabajan en Provivienda. Bueno, Eduardo es ahora el director estatal de Provivienda y trabajan específicamente en el tema de la inserción residencial. Aitana, que es la compañera de APEN España que lleva el apoyo de la Secretaría Técnica, y yo, que estoy en el Secretariado Gitano, me encargué un poco de toda la compilación de las propuestas. Bien. Una cosa, me sale aquí un mensaje de que si podemos admitir a Charo Reyes. José, no sé si lo tengo que hacer yo o ya lo haces tú. ¿La admito? Sí, ¿no? Yo la voy a admitir. Admitida. Vale. Entonces, empezamos por el tema del diagnóstico. Me pidió Loreto que fuese muy breve porque lo que más interesa es analizar las propuestas, pero es que las propuestas no se pueden entender bien sin las conclusiones del diagnóstico. Por lo tanto, esta parte que la hizo Andrea Jarabo, he utilizado incluso sus diapositivas, las que diseñó para el lunes, pues yo creo que nos van a permitir entender mejor por qué hacemos las propuestas que hacemos. En primer lugar, una de las conclusiones que sacamos del análisis de todos los datos de diagnóstico es que la vivienda sigue siendo un problema estructural de nuestro país. Todas las crisis económicas han ahondado en las problemáticas de vivienda, pero las recuperaciones económicas no han permitido solucionar los problemas asociados a la vivienda y, sobre todo, no han permitido solucionar los principales problemas de exclusión residencial, de la exclusión residencial más grave. Para nosotros, para APEN España, para el Grupo de Vivienda, vale, admito a Redmi. Para el Grupo de Vivienda y para la APEN España, la vivienda sigue siendo el principal determinante social para explicar los procesos de exclusión y de inclusión. Es un pilar social básico. Muchas veces es más determinante incluso que el empleo y no se le está dando la importancia necesaria para favorecer que las personas puedan desarrollar sus condiciones de vida adecuadamente. Digo que no se le está prestando atención necesaria en nuestro país a nivel político. Vale. La siguiente conclusión es que los viejos problemas continúan, es decir, tenemos todavía en España altos niveles de exclusión residencial y eso lo vemos sobre todo en los datos de sinhogarismo, de personas que viven en la calle o viven sin techo, en los datos que tenemos de índices de chabolismo, de viviendas autopromovidas, sin guardar las condiciones mínimas de habitabilidad. Lo vemos también en situaciones de discriminación en el acceso a la vivienda y eso lo saben muy bien las personas racializadas, ¿no? Las personas bien que son migrantes, inmigrantes, bien las personas gitanas, españolas gitanas, porque lo sufren en sus propias carnes. Todas las dificultades que tienen a la hora de alquilar o de comprar una vivienda. Luego también lo vemos en otro problema crónico que es el deterioro de nuestro parque, sobre todo el parque público, está muy deteriorado, muy viejo, y luego la falta de accesibilidad. Y eso dificulta que puedan vivir que la vivienda reúna las adecuadas condiciones, sobre todo a las personas mayores, pero también a las personas con disfuncionalidades, ¿no? Luego hay que prestar también bastante atención a los entornos degradados, porque una vivienda digna puede tener muchas, digamos, muy buenas calidades, pero si está en un entorno degradado o en un entorno que no permite a la familia, a la persona acceder, o sea, garantizar el resto de sus derechos, pues sirve para poco. Y en eso Loreto ha mencionado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después de esa declaración están los comités especializados, etcétera, y yo suelo utilizar mucho la referencia del Comité Hábitat de Naciones Unidas, que habla de vivienda digna en un entorno inclusivo, es decir, la vivienda no se puede separar del entorno donde esa vivienda se ubica, ¿vale? Por lo tanto,
mucho ojo con los entornos degradados, que después de la última crisis de 2008, se descuidaron bastante y, bueno, pues no facilitan muchas veces lo que decía antes, ¿no? Que se garanticen el resto de derechos. Y luego la pobreza energética. Es decir, esa pobreza energética va asociada sobre todo a los espacios de exclusión residencial más grave, o las situaciones de exclusión residencial más grave, pero lo están sufriendo ahora mismo también otras personas, otras familias que aún no estando en los extremos de la exclusión residencial, pero su vivienda no reúne esas condiciones. Cuando se dice pobreza energética, también nos referimos no solo a lo que es la energía, sino también a todos los temas digitales, ¿no? Otra de las conclusiones a las que llegamos es que sigue habiendo infradotación presupuestaria. España tiene una inversión en vivienda desde las políticas públicas muy inferior a la media de los países de nuestro entorno. Y eso debería cambiar, porque si no va a ser muy difícil poder solucionar los problemas. Y estos otros problemas viejos y nuevos, porque siguen siendo crónicos, es que, por ejemplo, en el tema del régimen de tenencia, pues los porcentajes están muy poco equilibrados. Como veis en la gráfica, España todavía sigue siendo un país que invierte mucho en la vivienda como propiedad, como bien utilitario, no bien social, sino bien utilitario. Y entonces también se especula mucho con la vivienda y también se utiliza como un bien de tipo comercial, ¿no? Entonces, esos regímenes de tenencia están poco equilibrados y hay muy poco porcentaje dedicado al alquiler, ni a precio de mercado, ni a precio inferior del mercado y tampoco a la cesión. El parque de vivienda público y social, pues sigue siendo muy escaso. El parque de vivienda público y social, porque hay parque de vivienda público de promociones protegidas que al final determinan sin cumplir esa labor social. Simplemente compras la vivienda a menos precio, pero al final sigue siendo un bien digamos, comercial, aunque te haya costado menos, y los procedimientos de adjudicación pues tampoco se dirigen bien a los colectivos más necesitados en todo lo que es la política de vivienda protegida. Pero la vivienda social sigue siendo muy escasa, muy escasa. Y luego lo que os decía también, el parque de vivienda es poco accesible para personas mayores o con disfuncionalidades, está viejo y está muy deteriorado. Y esos problemas han venido continuando aún habiendo salido más o menos de la crisis del 2008. Pero sumamos nuevos, sumamos una crisis de vivienda asequible, los precios están desorbitados, tenemos fenómenos como la gentrificación, sobre todo en centros o en lugares turísticos, históricos, etcétera, y las personas con menos posibilidades se han visto obligadas a salir porque el mantener la vivienda o su hogar donde lo tenían ha sido imposible. Hay nuevos actores en el sistema de propiedad, los grandes tenedores, y también hay que tenerlos en cuenta, y bueno, pues han jugado en contra de esa función social de la vivienda que debe ser uno de nuestros principios fundamentales. Y luego esto ha provocado que las personas, que los ciudadanos y ciudadanas, pues desarrollen nuevas estrategias de afrontamiento, nuevas estrategias para poder tener un hogar digno, ¿no? Lo que llamamos la ocupación por necesidad. También sigue habiendo altos índices de infravivienda o incluso hogares en otros espacios, y todos hemos visto y todos hemos observado personas, familias que montan su hogar en garajes, en talleres, en otros edificios los acondicionan como pueden, o incluso en campings, ¿no? Los campings debería ser solo para las vacaciones o para el descanso, pues hay personas que se han visto obligadas, no por decisión propia personal, sino por obligación, se han visto obligadas a situar su hogar en un camping, ¿no? Porque carecen de la vivienda que ellos necesitarían. El tema del alquiler de las habitaciones, que está poco regulado además, no solo en la ley de arrendamientos urbanos, y ahí los especialistas, los compañeros especialistas en este tema, en el informe pues lo han analizado y han aportado datos, y luego el tema del hacinamiento, por supuesto, ya lo vimos con la crisis del 2008, hubo familias, nosotros en la Fundación hemos ayudado a muchas familias gitanas en temas de
de realojo y notamos después del 2008 que familias que ya tenían una vida independiente con su casa, su alquiler, etcétera, pues con aquella crisis tuvieron que volver a los domicilios de los abuelos y abuelas y lo que provocó pues mayor número de residentes en la vivienda y situaciones de hacinamiento. Bueno, esto es un ejemplo, pero son situaciones que se están dando. Y todas estas situaciones afectan más a la población más vulnerable. Tenemos 4,6 millones de personas en exclusión residencial en España, ¿vale? Y luego ahí os hemos puesto pues algunos datos significativos. 624.000 personas viven en una vivienda inadecuada, es decir, puede ser una chabola, puede ser una vivienda de autoconstrucción, puede ser una vivienda muy deteriorada. Luego tenemos un 8,63 hogares de familias gitanas que son infravivienda. Dentro de ellos tenemos 2,17 que son chabolas, ¿no? Tenemos más de 33.000 personas que viven en la calle, que duermen en la calle. Y solo no llega al 23% de nuestros edificios son accesibles para personas mayores o personas con disfuncionalidad, sobre todo física, ¿no? Y hay de 3,5 a 8, ahí el intervalo es muy amplio, pero no tenemos datos más certeros, millones de personas que están en pobreza energética. Es decir, son datos muy significativos y uno de ellos también que nos preocupa muchísimo es la población joven, porque muchas veces hablamos de colectivos en situación de exclusión, tradicionales, etcétera, su situación, no el colectivo, pero resulta que tenemos casi un 91% del sueldo de los jóvenes dirigido al alquiler y más si es hipoteca. Es decir, no puede ser que nuestros jóvenes, los jóvenes que empiezan a conseguir trabajo, etcétera, le dediquen un 90% de su sueldo a la vivienda. Entonces, ¿con qué comen, no? Pues el tupper de los padres, ¿no? Y el tener que pasar. Esto es un problema que, bueno, pues al final les dificulta mucho su proyecto vital y el poder invertir en otras cosas, en su formación, en la mejora de su empleo, etcétera. Eso no puede ser. Entonces es un escenario muy adecuado para el cambio. ¿Por qué? Porque parece ser que hay una agenda política, al menos desde el cambio de gobierno. También hay una agenda mediática y social. Los medios de comunicación también ayudan, pues porque visibilizan todas estas realidades. En segundo lugar, el tercer sector, vamos estando mucho más especializados y conociendo mucho más no solo los diagnósticos, sino cómo cambiar las situaciones. Y somos partícipes en la producción de políticas y también en la innovación social. Entonces, ahí estamos y es un buen elemento, ¿no?, para el cambio. Luego también no hay que descartar todos los movimientos sociales por la vivienda que han surgido en los últimos años, en la última década o las 2 últimas décadas. Y ahí tenemos, por ejemplo, la PAC, ¿no?, que está haciendo una estupendísima labor y son la visión más crítica, ¿no? Hay una alta preocupación social y hay una sociedad civil organizada, que no solamente es el tercer sector tradicional, que trabajamos en lo que es la inclusión social y la defensa de derechos, sino que ya se especializa y se organiza en el tema de la vivienda. Y luego, bueno, pues con interrogante, sí, no sabemos si puede haber nuevas políticas públicas de vivienda, ¿no? Entonces, Sonia, nuestra compañera de Cáritas, lo que hizo fue un análisis de las políticas públicas en materia de vivienda desde el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Y la verdad que yo no puedo trasladaros aquí todo el detalle de su comunicación, porque es una gran experta, pero sí que y lo tenéis en el informe, tenemos un marco internacional que nos dice que el derecho a la vivienda es un derecho humano y además España ha ratificado los principales instrumentos internacionales, ¿no? Tenemos la Carta Social Europea, el Protocolo de Reclamaciones Colectivas, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ratificado por España, tenemos exámenes periódicos e informes periódicos a nuestro Estado y tenemos también una agenda urbana mundial. Y ahí, eso sí, os lo he añadido yo, tenemos una agenda urbana española muy buena. El Ministerio de Fomento, el que era antes el Ministerio de Fomento, elaboró una agenda urbana derivada de la agenda urbana mundial que es muy buena. Participamos algunas organizaciones, en su diseño está muy bien articulada y tiene una serie de indicadores muy buenos. Lo que no sabemos es cómo eso se traslada a la cruda realidad, pero al menos el instrumento es muy bueno.
Bien, Sonia habla, para entender bien lo que es el derecho humano a la vivienda, pues habla también de las distintas estructuras de lo que tiene que ver relacionadas con la vivienda en ese derecho, y habla mucho de la no regresividad. Es decir, un nivel de vivienda adecuado necesita no solo una vivienda adecuada, sino necesita seguridad jurídica para que no le despojemos de esa vivienda, necesita una serie de servicios e infraestructuras que estén alrededor de la vivienda, necesita que los gastos asociados a la vivienda y de la propia vivienda sean soportables para la persona y para la familia, necesita condiciones mínimas de habitabilidad, adecuadas condiciones de habitabilidad, necesita que sea asequible, y luego lo que hablábamos del entorno y de la interrelación con otros derechos humanos, porque si una vivienda la ubicación de una vivienda en situación no garantiza que la familia, que la persona acceda a otros derechos, a otros recursos que garanticen esos derechos, pues no es una vivienda adecuada, ¿vale? Y bueno, dentro de España pues tenemos qué marcos normativos recogen algo relacionado con la vivienda: la Constitución española, la Ley del Suelo y luego algunas leyes autonómicas que contemplan el derecho a la vivienda. Y ahí en el informe tenéis un anexo donde están detalladas pues todas estas leyes autonómicas. Bien, y llegamos a las propuestas. Después de este diagnóstico, después de este marco del derecho internacional y de las ratificaciones y los acuerdos que ha firmado nuestro país, bueno, pues ¿a dónde llegamos? Pues llegamos a que desde la EAP en España, desde el Grupo de Vivienda y la EAP en España, hemos, digamos, propuesto una serie de soluciones, ¿no? O al menos por donde deberían ir las soluciones. Y esas soluciones las hemos clasificado en dos secciones. Una sección dirigida a las políticas públicas relacionadas con la vivienda y otra sección dirigida a la solución de problemas concretos, ¿vale? Yo aquí en el resumen os he seleccionado, igual que hice el lunes, 5, 2 relacionadas con las políticas más generales, las políticas públicas, y 3 relacionadas con problemáticas concretas. Pero todas ellas se basan en estas 5 prioridades. ¿Dónde ponemos el foco? Es decir, ¿qué tendríamos que priorizar para poder solucionar o empezar a solucionar los problemas estructurales asociados a la vivienda adecuada que tenemos en España? Primero, necesitamos una ley estatal de mínimos. Una ley estatal de mínimos que recoja el mandato constitucional, porque no la tenemos, y que se base en la función social de la vivienda. Segundo, necesitamos una política de vivienda que garantice este derecho a toda la población, con criterios de equidad, no de igualdad, de equidad o también de igualdad, ¿vale? Pero sobre todo equidad, es decir, apoyar a las personas que tienen mayores dificultades para llegar a esa igualdad de oportunidades, cohesión interterritorial y la protección a los colectivos más vulnerables. En tercer lugar, el tercer foco, la promoción pública de vivienda. Si no apoyamos el parque público y social, manteniendo la titularidad pública de manera permanente, no podremos conseguir ni bajar el problema estructural ni atender a las problemáticas más grandes. El foco también lo ponemos en el alquiler. Ese parque público entendemos que debería ser de alquiler asequible para en general toda la población, pero sobre todo para los colectivos más vulnerables, los que están sobre todo en situación de pobreza, y luego una regulación de precios. Y luego, por último, muy importante también, esas prioridades, o sea, deberíamos esforzarnos en la rehabilitación, en la accesibilidad, en el mantenimiento de las edificaciones y sobre todo en la eficiencia energética también, ¿vale? Y ya os digo, cuando hablamos de eficiencia energética, hablamos tanto de la energía como de lo que es el acceso, la ciudadanía digital, ¿no? Entonces, las dos medidas principales en las políticas públicas, la Ley Estatal de Vivienda, la estuvimos comentando el lunes con un poquito más de detalle. Esa ley estatal debería considerar la vivienda como un bien social con una función social, considerar la vivienda como un derecho humano, un derecho subjetivo. Y esa ley estatal de vivienda
debería desarrollarse en el marco de un servicio de interés general. Es decir, deberíamos asegurar viviendas dignas y adecuadas a toda la ciudadanía. Si alguien se queda sin vivienda, debería poder ir a un juzgado a decir yo no tengo garantizado este derecho, ¿vale? Esta ley debería atender especialmente a situaciones de especial vulnerabilidad hacia los colectivos más, digamos, más vulnerables, no más desprotegidos, sino más vulnerables. Temas de infancia, personas mayores, personas con disfuncionalidades, pues los colectivos en situación de mayor pobreza, por ejemplo. Luego debería marcar obligaciones con los agentes intervinientes, es decir, líneas rojas y el rol que deben cumplir. Constructoras, grandes tenedores, propietarios individuales, los distintos niveles de la administración también, qué rol deberían cumplir ahí. Y luego una ley estatal, desde luego, como tenemos las competencias transferidas, pues que tuviese una buena definición de una buena coordinación interadministrativa entre la Administración General del Estado, pero luego la Administración Autonómica y la Administración local, con una adecuada participación del sector social, pues porque tenemos aquí un papel bastante significativo, ¿no? Y podemos aportar mucho. Pero hay una cuestión también muy importante en esta ley estatal de vivienda que proponemos y es todo lo que tiene que ver con la transversalidad. La vivienda no debería estar solo sujeta o solo dependiente de un sector de las políticas públicas, que son los sectores más asociados, pues lo que decimos muchas veces entre comillas, al ladrillo, ¿no? A la construcción, a la arquitectura, tal, no. La vivienda tiene una función social y es palanca para la inclusión de las personas, pero digamos, una vivienda adecuada e inclusiva debe estar relacionada con otros derechos y, por lo tanto, otros recursos y servicios que garantizan esos derechos. Sin una adecuada coordinación intersectorial entre las políticas públicas que atienden cada uno de esos marcos, digamos, de esas competencias centradas en derechos que contribuyen al desarrollo de las personas, mal vamos, porque así nos ha ocurrido muchas veces que los servicios prestados desde un sector de la política pública chocan con todo el desarrollo de la política pública en otro sector, ¿no? Y entonces eso no podría ser. Tendría que tener una buena coordinación intersectorial entre los distintos departamentos de todos los niveles de la administración. Y en segundo lugar, describimos un poquito el Plan Estatal de Vivienda. Ahora mismo tenemos un plan estatal que, bueno, pues introdujo mejoras respecto al plan anterior, pero termina en el 2021 y, bueno, pues el tercer sector ya tiene las pilas puestas y nosotros, desde luego, ya estamos instando al departamento de la administración que lidera este plan, que es el Ministerio el que era antes Fomento, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a que, bueno, pues empiece a pensar ya en la evaluación de ese plan y lo evalúe adecuadamente, sobre todo, no en cuanto a los resultados que han alcanzado, pues cuántos proyectos han desarrollado, cuántas casas han construido, lo que han invertido, sino sobre todo también en cuanto a cómo ha impactado en las personas a las que iban dirigidas las actuaciones, ¿no? Y de cara al nuevo plan, pues les pedimos que incorporen en el nuevo plan claramente el enfoque de derecho humano a la vivienda, digna e inclusiva, con estos dos condicionantes, y con una inversión adecuada. Es decir, que promuevan estas actuaciones aumentando la inversión en vivienda, pues proponemos hasta 1,5 puntos del Producto Interior Bruto. Es para llegar un poco a lo que están invirtiendo en otros países. Y luego les pedíamos también que en este nuevo Plan Estatal de Vivienda pusiesen objetivos a corto plazo cuantitativos en problemáticas de exclusión residencial concretas. Es decir, el plan tiene muchos subprogramas, tienen distintos tipos de actuaciones, pero deberían exponer a dónde se quiere llegar con unos resultados esperados detallados, cuantitativos, ¿no? Para ver cómo se reducen esas problemáticas. Y luego que nos sirva para consolidar lo que decíamos en el resultado del diagnóstico, la rehabilitación, la accesibilidad,
y la regeneración y renovación urbana, es decir, que se invierta no solo en las viviendas, sino también en el cuidado del entorno, que al final es donde se desarrolla la vida en comunidad, ¿no? Y luego sobre problemáticas concretas, pues las 3 que hemos extractado os las voy a comentar a continuación. Hay mucho más detalle del resumen que aquí os estoy exponiendo en el informe y luego también pues hay otras propuestas respecto a otras problemáticas, pero bueno, tampoco hemos cogido las principales porque tampoco tenemos mucho tiempo. La primera de ellas es en temas relacionados con la exclusión residencial más grave y el sinhogarismo. Ahora mismo hay una estrategia nacional de lucha contra el sinhogarismo que acaba este año, es la Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar, acaba en el 2020 y entonces pues habría que evaluarla. Pero lo que nosotros proponíamos al Ministerio, y esto está en la pata del Ministerio de Derechos Sociales, ¿no?, es que bueno, esa estrategia nacional pudiese abordar otras problemáticas de exclusión residencial grave, ¿no?, que según la terminología ETOS, la clasificación ETOS, pues podrían ser las viviendas inadecuadas, como es el chabolismo, o la vivienda, lo que es la infravivienda, o lo que es la vivienda insegura, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que le hemos hecho. Y que tuviese en cuenta esta estrategia nacional, sobre todo el carácter multidimensional de la exclusión, porque estas problemáticas de exclusión grave tienen otras problemáticas asociadas, de pobreza, temas de salud, etcétera, que hay que tener en cuenta a la hora de abordar las actuaciones. Por eso se merecen una estrategia concreta, no solo un plan, sino una estrategia en concreto, y luego que pudiera servir de referencia para las políticas públicas de vivienda de comunidades autónomas e identidades locales, ¿no?, que sea un poco el modelo a seguir como un ejemplo y luego pues adaptarse a cada una de las realidades y se mejorase, que por supuesto se mejora. Una adecuada dotación presupuestaria y un objetivo de reducción que nosotros proponemos un 20% de reducción del sinhogarismo y del chabolismo, ¿no?, que son de la exclusión residencial grave. Vale. Y lo que proponemos también es que a la hora de ver cómo los responsables públicos pueden, digamos, articular la financiación necesaria para este tipo de estrategias o políticas, pues puede ser muy adecuado integrar estos diagnósticos, estas problemáticas en la política de cohesión de la Unión Europea, tanto en sus espacios de toma de decisiones, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, etcétera, también en sus instrumentos. Ahora mismo se están desarrollando los nuevos reglamentos del Fondo Social Europeo Plus y FEDER para 2021-2027 y es una oportunidad pues, para que las problemáticas de vivienda estén contenidas en estos instrumentos. Para eso también se tienen que haber vista su idoneidad y su necesidad en los espacios de toma de decisiones y que pueda haber una buena dotación presupuestaria, unos buenos instrumentos financieros y que se puedan aplicar fondos. ¿Y esto en qué nos atañe? Pues que al final estos fondos europeos, el Fondo Social Europeo Plus y el FEDER, después vienen a nuestro país y aquí en España se diseñan los programas operativos, tanto del Fondo Social como del FEDER. Entonces, si están en los reglamentos, después nosotros al diseñar los programas operativos podemos cargar actuaciones ahí. Y es una gran oportunidad porque hay bastante dinero. Y luego ya otras dos problemáticas concretas que digamos que son de las más prioritarias, no digo más importantes, pero porque son todas las que hemos contenido en el informe, pero son prioritarias, es todo el tema de la pérdida de la vivienda y los desahucios, que seguro que mi compañero de mesa a continuación pues, puede dar muy buen diagnóstico y muy buenas propuestas. Y aquí lo que decimos desde el grupo de vivienda es que tendríamos, por un lado, que reforzar la acción preventiva, pues para no permitir que ninguna familia, ninguna persona llegue a que su vivienda, su hogar, corra el riesgo de perderlo, ¿no? Y luego proteger los casos de especial vulnerabilidad,
decir, mecanismos de protección en situaciones de riesgo de pérdida, sobre todo de colectivos pues de los más vulnerables, ¿no? Donde hay infancia, donde hay personas en situación de dependencia, personas mayores, etcétera. Y sobre todo, porque si no es una vulneración flagrante del derecho internacional, garantizar una solución habitacional. Estoy admitiendo a todos los que piden ingresar. Como me aparece aquí, es que no sé, José, si lo tienes que hacer tú. Vale. Y luego, en el aspecto de la vivienda en alquiler, las propuestas que hacemos pues van en dos sentidos. Primero, lo más, digamos, el que genera siempre mucho debate con los poderes públicos, ¿no? Los responsables públicos, es el tema de la regulación de precios. Creemos que hay que regular los precios, sobre todo en las zonas de mercado tensionado, para evitar que las personas pierdan su vivienda y tengan que, bueno, pues mudarse y tal, y controlar un poco todo ese tema, ¿no? La jornada del otro día participó en la última mesa Jesús Leal, que es un experto, un gran conocedor de todo el tema de la vivienda, profesor universitario, catedrático creo que es, y él decía en su exposición que no nos tendría que dar tanto miedo el tema de la regulación de precios, puesto que en otros momentos en la historia de España los precios se han regulado. No podríamos hacerlo en principio, o no deberíamos, no tendríamos por qué regularlos para todas las situaciones, pero sí está perfectamente justificado que en determinados espacios y situaciones se regule. Y luego, por otro lado, estaría el aumento del parque público de alquiler asequible. Proponemos que al menos haya 20.000 viviendas más de parque público como horizonte, siguiendo la media europea, por lo menos para el término de la legislatura. Sin un parque público de alquiler asequible es muy difícil conseguir los objetivos. Y luego ya de pasada, pues decíamos, hay que conservar bien ese patrimonio público, no puede ser que haya familias en una vivienda pública de titularidad pública que sea infravivienda, es decir, ahí el titular de la vivienda, que es una administración, me da igual, que sea del nivel que sea, ha hecho dejación de su responsabilidad, es decir, no ha mantenido en adecuadas condiciones. Yo he visto mucha vivienda pública tremendamente deteriorada, donde corre el riesgo incluso la salud y el bienestar de las personas. Conservar ese patrimonio público adecuadamente. Y luego en el tema de los procedimientos de adjudicación, pues hacerlos un poquito más objetivos, es decir, que en lugar de utilizar procedimientos en la vivienda protegida, ¿no? O utilizar procedimientos de sorteo, etcétera, pues utilizar baremaciones de tipo social, pues para que vayan precisamente bien dirigidas a las personas que más lo necesitan. Bien, y aquí os he puesto un poquito las conclusiones de la jornada del otro día, a nivel de marcos políticos estatales de partida, para poder hacer nosotros como tercer sector una labor de incidencia, ¿no? Aprovecharnos de sus marcos políticos y también ayudar a diseñar los que tengan que venir. Los distintos ponentes que participaron mencionaron algunos marcos políticos de referencia que podrían servir de paraguas, y desde luego están ahí, están bien, ¿no? Y hay que saber utilizarlo. La Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar, que ya hemos dicho que ahora la van a evaluar y van a diseñar una nueva, la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana, igual, que tiene un apartado de vivienda para todo el tema del chabolismo, termina este año y hay que elaborar una próxima, y el Plan Estatal de Vivienda, que acaba el año que viene. Estos responsables públicos los mencionaron como paraguas. Pero los nuevos, y además son nuevos marcos políticos que a mí me agradó mucho ver cómo tanto el secretario general de Vivienda como la directora general de Diversidad Familiar, como el director general de Políticas de Vivienda, pues se les veía muy convencidos, ¿no? Y muy convencidos, y que están pues arremangados, ¿no? Y trabajando para ello. El secretario general de Vivienda, Lucas Parrón, pues mencionó desde la inauguración que están ya pensando en una ley estatal de acceso a la vivienda en España, y os he puesto entre comillas y en cursiva, lo dijo textualmente: una ley de derecho de acceso a una vivienda digna en condiciones de igualdad a un precio adecuado.
Entonces, a mí me pareció que por lo menos los enfoques y por lo menos las decisiones, pues están dirigiéndose a lo que nosotros estamos proponiendo. Y luego en relación al plan de vivienda, que acaba en 2021 y tendrían que empezar ya a diseñar, lo que nos dijeron tanto el secretario general como el director general es que ya están trabajando en 2 planes. El plan estatal actual lo van a dividir en dos. Un plan estatal de acceso a la vivienda y un plan estatal de rehabilitación. Lo que no sabemos es qué es lo que van a contener. Hace poco vi en la tele que anunciaban el plan estatal de rehabilitación con todo el presupuesto, la dotación presupuestaria, ¿no? Pero tenemos que ver cómo se concreta esto. Y bueno, pues ya está, eso es todo y espero no haberos aburrido mucho y no sé si me he pasado de tiempo, Loreto. Muchísimas gracias por la intervención. Mira, nos viene bien porque las nuevas tecnologías están entrando a saco en nuestras vidas. Entonces, pues bueno, nos viene muy bien para que todos veamos cómo solucionar cuestiones del más riguroso de los directos. Como vamos un poco pillados de tiempo, porque la verdad es que sí es cierto que te has extendido un poco, pero Sí, también es cierto que no nos hemos quejado ninguno, porque no más se que, oía de todas maneras. pero más que te hubiéramos dado, más nos hubiéramos quedado. Yo que sí tuve la fortuna de poder conectarme el día 15 para escuchar el informe, te doy la enhorabuena porque algo tan denso lo has concretado estupendamente bien y has hecho un resumen, pero fabuloso. O sea, Bueno, gracias, pero lo siento por el resto de compis, que me haya extendido. bueno, pues no me voy a extender. A ver, ahora me toca admitir a mí. No me voy a extender y directamente ya con nuestro segundo compañero, que os lo voy a presentar, aunque me imagino que la mayoría de vosotros ya os conocéis. Es Manuel Carrero. También yo no sé si te llama Manuel alguien o todo el mundo te conocemos como Manolo. Él representa a la plataforma de afectados por la hipoteca, que, para quien no lo sepa, es un movimiento social por el derecho a la vivienda que surge allá por el año 2009 en Barcelona y que su momento álgido fue en el 2011-2012 con propuestas en todo el territorio español por la crisis de la burbuja inmobiliaria. Deciros que la PAC es un movimiento que colabora muchísimo con otras entidades y que además a lo largo de su andadura ha recibido un montonazo de premios. Entre otros, pues por ejemplo, tengo aquí la chuleta, el Premio Catalán del año 2012 o Premio Nacional de los Derechos Humanos o el Premio del Ciudadano Europeo. Esto entre otros. Nuestro compañero que hoy está representando a la plataforma de afectados por la hipoteca en Oviedo es licenciado en arquitectura, especialista en urbanismo y doctor en análisis territorial. Es funcionario de carrera en el Principado de Asturias, en el que trabaja en vivienda pública y está en la PAJ Oviedo desde el 2018. Manolo, creo que no me he dejado nada o me he dejado muchas cosas. Podría seguir, pero sí que vamos a intentar agilizar porque lo interesante es que hables tú y no yo. Así que... No sé si vais en la pantalla la presentación. Sí, ¿Sí? sí, Muy bien. perfectamente. Bueno, la idea era estructurar esta breve intervención en estos 3 puntos, que sería primero, cuál es la situación del problema en Asturias, lo que llamamos la emergencia habitacional, esta crisis que como decía Maite, es un problema estructural en España y también en Asturias y que está agravado primero en la crisis de 2008 y ahora con la crisis sanitaria del COVID. Después, ¿cuál está siendo la respuesta de las instituciones y de los poderes públicos que tienen competencia para abordar este problema? Que ya os adelanto que no es suficiente, como podéis adivinar. Y por último, nos gustaría compartir algunas propuestas alternativas que tienen mucho en común con lo que ha expuesto Maite, pero que también tienen sus particularidades regionales, por así decir, ¿no? En la medida en que, bueno, pues aquí muchas de las realidades y de las nuevos problemas que decía ella que han surgido,
En otras comunidades autónomas del Estado aquí todavía no las estamos padeciendo. Bueno, simplemente poner unos cuantos números sobre la magnitud del problema en el que nos enfrentamos, ¿no? Y empezamos por el más acuciante, sin duda, personas sin hogar. Lo dice el informe de APN, que no hay datos estadísticos adecuados, y eso es una carencia, pues, de España, ¿no? A nivel general, ¿no? Una carencia estructural también. Ni siquiera sabemos cuántas personas han muerto por el COVID-19. Unos días mueren unas, otros días mueren otras. Entonces, es lógico que no tengamos datos de la dimensión del problema del sinhogarismo. En Asturias es difícil de hacer una estimación. Hablamos entre 500 y 700 personas, que es un número coherente también con esas 33.000 que decía Maite de todo el Estado español. Una cifra que a nosotros nos parece escandalosa, que es casi una de cada 4 familias asturianas afectadas en algún mayor o menor grado en cualquiera de las dimensiones del problema por exclusión residencial, 0,7 puntos por encima de la media española. Hablamos de un problema extendido y que, sin embargo, no tiene reflejo en el debate público, en el debate político, en el debate social en Asturias. Y es algo que no terminamos de entender. Porque, como veis, todos estos son datos de informes, de estadísticas disponibles, etcétera. Decir también que los informes de posición de APN son una referencia para nosotros. Desde luego son muy completos, y este último en esa línea. Casi el 10% de la población en vivienda inadecuada, lo mencionó Maite también, en cualquiera de esas dimensiones de la deficiente habitabilidad, casi 100.000 personas. Los gastos de vivienda, que siguen siendo una carga cada vez mayor para las familias, gastos de alquiler, gastos de suministros, etcétera, y ese 13,5% de viviendas de familias que no tienen dinero para hacer frente a estos gastos, y subiendo porque el golpe del COVID estamos viendo que ha sido brutal, y las consecuencias, estos números seguramente ya están absolutamente anticuados, ¿no? Pobreza energética, que tiene que ver con la falta de recursos para pagar la calefacción, y también con esa falta de adecuación de las viviendas para tener una eficiencia energética adecuada, ¿no? Un parque de viviendas envejecido en general en Asturias, y por tanto que implica mayores gastos de calefacción que la gente no puede soportar. Lanzamientos, ejecuciones hipotecarias, impago de alquileres, desahucios, tampoco con cifras ciertas, pero los informes del Consejo General de Poder Judicial, de registradores, etcétera, estamos en esos 4 desahucios al día, y, como veremos más adelante, pues sin una perspectiva de una solución, ni de una detección precoz, ni de una intermediación, porque los instrumentos que se están poniendo, que se han puesto últimamente, son ineficaces. El Gobierno de Asturias, por ejemplo, presumía de haber aprobado un protocolo con la Federación Asturiana de Concejos y el Consejo General del Poder Judicial para detectar las situaciones de vulnerabilidad económica, vulnerabilidad social, en caso de desahucios por impago de alquiler. Y esto, lo que al final se ha demostrado, es simplemente pues un trámite, la solicitud de informe a los servicios sociales. Muchas de las personas que estáis siguiendo el seminario, supongo que trabajáis en servicios sociales. Nuestra visión es que ese informe de vulnerabilidad es un mero trámite que el juzgado pide, el ayuntamiento emite, recibe, pero
En ningún caso eso sirve para detener el desahucio que inevitablemente se produce, y más bien temprano que tarde, y sin una alternativa habitacional, porque el parque de vivienda pública en Asturias es absolutamente insuficiente. Pero bueno, ya me estoy adelantando a los acontecimientos. Luego hablamos de la respuesta de las instituciones. Frente a esta necesidad de vivienda y esa situación de exclusión social, la paradoja es que tenemos en Asturias, y son datos oficiales también, más de 10.000 viviendas nuevas sin estrenar, sin vender, que se quedaron ahí, bueno, pues después del estallido de la burbuja se quedaron ahí ese stock de vivienda, además de las viviendas desocupadas, lo cual concluye, nos permite concluir efectivamente, como también apunta el informe de APN, que la vivienda ya es el principal factor que explica la exclusión social en España por encima del empleo. Decíamos que esos eran los pilares, ¿no?, fundamentales: el empleo, la vivienda, los elementos para garantizar la exclusión, la inclusión social. Los datos ya van diciendo que la vivienda ya está en esa primera posición en lo que se refiere a la causa de la exclusión social que padecen pues todas esas familias en Asturias. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno, los ayuntamientos que están haciendo para resolver este problema en Asturias? Pues lo que han hecho son recortes en el gasto público destinado a vivienda. Al poco de declararse la crisis del 2008, pues los números cantan. Es aproximadamente un 70 y tantos % de recortes en la inversión en vivienda. Tanto capítulo 6, o sea, de inversión en vivienda pública, como de transferencias, como de ayudas, subvenciones, etcétera, ¿no? Estamos hablando de esas cifras. Hasta este presupuesto de este año, que como veis es absolutamente continuista y está alrededor de los 26 millones de euros. Algo que nos ha llamado mucho la atención y que pensábamos que era algo coyuntural, pero que ya se ha convertido en estructural, y que además parece que está siendo admitido casi sin protestar, no solamente por las organizaciones políticas, sino también por las sociales. Y es que el gobierno de Asturias ha abandonado la política de promoción de vivienda pública, que venía no de hace 30 años, sino venía desde hace 60 años, incluso en la época del franquismo, cuando el objetivo del Estado era garantizar o favorecer el acceso a la vivienda. Se construía vivienda pública, y en Asturias se construía mucha vivienda pública. Y a principios de los años 2000, por ejemplo, se construían más de 400 viviendas al año. El objetivo eran 500. Que son estas líneas que veis aquí, ¿no? Pero a partir de 2008 la caída es espectacular. Y entonces ha habido años en los que no se ha iniciado ni una sola vivienda pública. Y este año tampoco se va a iniciar ninguna. Entonces, claro, esto nos parece de una gravedad enorme, ¿no? Porque el gobierno por así decir, se justifica diciendo que Asturias tiene el segundo parque público de vivienda más grande de España, después de Extremadura. Esos son 9.000 viviendas, que ya veis lo que significan respecto del parque total de viviendas, la posición en la que estamos y en la que están los países de nuestro entorno, ¿no? No vamos a hablar de Suecia, donde hay 18 viviendas de alquiler asequible. Hablamos de viviendas sociales, pero con algún tipo de alquiler asequible o alquiler por debajo del precio del mercado, ¿no? Pero es que en Asturias es un porcentaje muy bajo, y la verdad no es para lanzar las campanas al vuelo y presumir
de que Asturias es la segunda comunidad autónoma con un parque mayor, porque eso es tanto como decir que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Ese parque, que es pequeño, que son 9.000 viviendas públicas, siempre tiene un gran número de viviendas que siempre están vacías y que no se pueden adjudicar a las personas que las necesitan porque están pendientes de ser reparadas, ¿no? Una cosa absolutamente incomprensible, ¿no? Porque la empresa pública de la vivienda, Vipasa, no es capaz, ¿no?, de reparar con agilidad las viviendas para que se vayan adjudicando a las personas que están en las listas de espera en los ayuntamientos. El gobierno presume también de las ayudas al alquiler, su programa de ayudas al alquiler, y la verdad es que en la última convocatoria concedieron 4.500 ayudas y otras tantas fueron denegadas porque no había dinero suficiente. Y esto es muy importante porque hablaba Maite del Plan Estatal de Vivienda. El Plan Estatal de Vivienda en Asturias básicamente son ayudas al alquiler. Es lo que están haciendo y son las líneas que han pedido, porque la construcción está paralizada, la obra nueva no arranca, la vivienda protegida tiene unos módulos y unos precios que no compensan a los promotores, y todo el esfuerzo se está centrando en ayudas al alquiler que ni llegan a todas las personas que las necesitan y que tienen además un efecto perverso, que es empujar al alza el precio del medio del alquiler, porque las personas arrendadoras ya descuentan esta ayuda del Principado, ¿no? Y entonces van subiendo los precios. El colmo del despropósito ya llegamos cuando no solamente se abandona la política pública, las ayudas al alquiler son insuficientes, sino que además se siguen concediendo ayudas a la compra de vivienda. Una cosa absolutamente incomprensible, como desde el año 2016 más de 5 millones de euros se han concedido en subvenciones a la compra de vivienda. Y este año también hay dinero, también hay 600.000 euros en el presupuesto para ayudas a la compra. Continúan los desahucios sin alternativa habitacional. Bueno, lo que os decía, que os comentaba antes sobre el protocolo, que después se ha elevado, bueno, ya a nivel ya legislativo, con los cambios en la ley de arrendamientos urbanos, pero que realmente no resuelve el problema. Nosotros hemos recurrido varias veces al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para intentar parar algún desahucio, y es inútil. Es inútil porque los jueces no hacen caso de las recomendaciones ni de los dictámenes del comité, siguen sin admitir la proporcionalidad del desahucio en relación con los derechos que están en juego de arrendataria y arrendadora, y por tanto los desahucios siguen adelante. Esta moratoria o esta suspensión de desahucios ahora durante el COVID, pues se terminará el 1 de octubre y volveremos a tener seguramente una avalancha de desahucios por impago de alquiler, porque las ayudas al alquiler de emergencia del Principado, convocadas el 22 de abril, todavía no tenemos noticias de cuándo se van a empezar a pagar. Las ayudas al alquiler del Gobierno de España siguen pendientes de los acuerdos del ICO con las entidades financieras, por tanto ni se sabe ni se les espera, y va a haber muchísimas familias que van a tener que dejar sus viviendas a partir del 1 de octubre como máximo. También una de las coartadas del Gobierno es la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales Básicas, que no reconoce la vivienda como un derecho subjetivo, sino como una simple prestación vinculada al salario social básico, y eso nos parece totalmente insuficiente. Termino enseguida, que voy muy justo. ¿Qué proponemos desde PAO Oviedo, en línea con otras plataformas y en línea como nos complace mucho ver también con EAPN? Ley de derecho a la vivienda, que garantice y que consagre la vivienda no solamente como un principio rector de la economía, que es lo que viene en la Constitución, sino realmente como un derecho subjetivo, que los poderes públicos tengan obligación de garantizar. Y un derecho que sea justiciable, es decir,
que si no se garantiza, si no se cumple, pues que se puede reclamar en los tribunales. Esto tiene que ver con esto que decía Maite de la ley estatal, ¿no? El gobierno ahora en Asturias pues dice que no es un momento oportuno para ponerse a redactar una ley autonómica, como han hecho otras muchas comunidades autónomas, primero Cataluña, siempre la pionera, porque el Estado está redactando una ley de vivienda, de derecho básico a la vivienda estatal, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿vamos a tener que esperar 4 años para que tener una ley de vivienda que no sabemos qué objetivos va a tener y vamos a seguir dependiendo de las decisiones políticas y de los recortes en el gasto de vivienda? Porque si en esa ley de derecho a la vivienda se consagra la vivienda como un servicio público, igual que la educación o la sanidad, pues entonces se podría contemplar que los créditos presupuestarios necesarios para garantizar ese derecho pues no estuvieran limitados y se asignaran los recursos necesarios para ir haciéndolo efectivo. No decimos, por supuesto, de la noche a la mañana ni en el plazo de 2 meses, pero sí de acuerdo con un programa, con un plan de vivienda ambicioso. Hay gente que ha hablado de la revolución, de que se necesita una revolución en la vivienda en Asturias. No vamos a ser tan ambiciosos como fueron en Suecia, por ejemplo, que en 1965 diseñaron un plan para construir 1 millón de viviendas nuevas en 10 años. Lo consiguieron, pero sí creemos que por lo menos es necesario duplicar el parque público de vivienda en 15 años y eso se puede hacer. Y hemos hecho una estimación económica de cuánto costaría eso. Y podríamos hacer una estimación también de qué efecto positivo para la economía tendría eso. La construcción es un motor de la actividad económica. Y algo que nos parece muy importante, y que también lo dice EAPN en su informe, es que no se trata ya de construir más viviendas nuevas, porque eso no es sostenible, porque eso significa consumir más suelo, más recursos, sino de lo que se trata es de poner en marcha y movilizar, en primer lugar, el enorme parque de vivienda vacía existente, con medidas pues, de intermediación entre propietarias y arrendatarias, medidas impositivas también, ¿no? Para animar a los propietarios a poner en el mercado sus viviendas y garantizar también, bueno, pues que van a cobrar el alquiler, que la vivienda va a ser devuelta en buen estado, etcétera. En fin, toda una serie de incentivos y también, ¿por qué no? Porque hay herramientas para eso. Utilizar todas las herramientas que pone a nuestra disposición la legislación del suelo, por ejemplo, para expropiar en aquellas zonas en las que haya una demanda muy importante, la vivienda, el uso o la propiedad de la vivienda. Y expropiar no es confiscar. Expropiar es cuando un bien que tiene que cumplir una función social no lo está haciendo, hay una causa que justifica la expropiación, no se confisca, se cambia por su precio justo, ¿no? Por el justiprecio. Todas esas herramientas están disponibles, son legales y solamente hace falta la voluntad política para utilizarlas. Ya os adelantaba antes, bueno, las ayudas al alquiler no hay que cambiarlas, no puede ser este esquema que lo único que hace es elevar precios, porque la mejor política de vivienda pública es incrementar el parque de vivienda asequible, sin ninguna duda. Eso es lo que controla los precios y seguramente es mucho más eficiente y más viable, aunque sea un poco más a largo plazo, que las medidas de límite del precio de los alquileres. Y eso tiene que ver, bueno, con las particularidades, muy brevemente, en Asturias. En Asturias no tenemos procesos de gentrificación muy importantes. En Asturias tampoco tenemos esos nuevos sectores, y si los tenemos, pero bueno, bastante limitado. La mayoría de las arrendadoras son personas físicas, no son empresas, no tenemos
demasiado problema de fondo buitres y el incremento de los alquileres existe, pero está bastante localizado. Sí nos parece muy importante que haya un censo de vivienda pública, como una manera de visibilizar el problema de las viviendas públicas vacías, que se sepa que la vivienda de tal piso, de tal planta, de tal calle de Gijón está vacía y esa es una vivienda pública. Y es una vergüenza que esas viviendas estén cerradas por falta de mantenimiento. Detectar precozmente, prevenir, evitar los desahucios, porque sale mucho más caro, porque a veces una intermediación a tiempo, a veces la intervención de los servicios sociales puede resolver muchos problemas que cuando ya la única alternativa es el desahucio, por no hablar ya del coste humano, ¿no? Del drama personal que significa verte despojado de tu vivienda. Y por último, y esto es algo que de importancia, ¿no? Para las personas migrantes, cómo flexibilizar y cómo facilitar el proceso de integración a través del empadronamiento. Algo se ha movido últimamente en este sentido, con instrucciones del Instituto Nacional de Estadística, pero bueno, más o menos eso serían las propuestas básicas que nosotros estamos intentando defender donde podemos. La próxima vez será la semana que viene, en una comisión de la Junta General del Principado, donde vamos a hablar del derecho a la vivienda y vamos a intentar persuadir a sus señorías de la necesidad de aprobar una ley de vivienda en Asturias sin esperar a que lo haga el Gobierno central, para ver si empezamos a dar pasos y podemos hacer que la vivienda sea realmente un derecho y poner los recursos públicos necesarios para garantizarlo. Y yo de momento, si os parece, lo dejaría ahí. Siento haberme alargado del tiempo y muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para el coloquio. Pues muchas gracias, Manuel. Nos has dejado una buena radiografía de cómo es la situación aquí en Asturias y de por dónde deberían ir los tiros. Por cierto, decirte a ti y al resto de la sala que en esa comparecencia a la Junta General del Principado, en la que se va a hablar sobre el derecho habitacional, compartiremos nuevamente con la PAP. Allí estará también EAPN intentando hacer la misma fuerza. Verónica es licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en Agroecología con un enfoque para la sustentabilidad rural, además de ser diplomada en Educación Social. Os podría contar, porque tiene un currículum bastante extenso, es cofundadora también de la Cooperativa de Trabajo Asociado Kikirikop y del Consejo Rector de COP57 en Asturias. Ella ahora mismo es la técnica del programa Volver al Pueblo de Coceder en el Prial desde abril de 2019 y ya un año antes realizó un estudio de campo, sobre la población rural en Piloña, continuando el estudio de pueblos de la asociación El Prial. Cuando yo le pedí los datos para hacer su breve currículum y poder presentarla, me ponía al final del todo algo que a mí me hizo mucha gracia porque ella lo consideraba como muy importante y realmente lo es. Que además de todas estas cosas, nació en un pueblo, se crió en un pueblo y sigue viviendo en un pueblo, con lo cual tiene un enfoque teórico y tiene también el enfoque vivencial. Entonces, vamos a darle la palabra. Escucharme, o sea, oírme y verme. Bueno, como os comentaba en su día al preparar la charla, pues yo no soy especialista en vivienda, entonces pues lo que voy a intentar trasladar es lo que se refiere a la vivienda en el trabajo concreto del programa Volver al Pueblo en el Prial, y que además he visto que está por ahí Fernando de Fundación EDES, que es el otro centro de desarrollo rural que desarrolla el programa Volver al Pueblo en Asturias. Entonces, bueno, confío en que Fernando me
me eche un cable si considera que me he dejado algo importante en el tintero. Y bueno, también está Ana, que es la presidenta del PRIAL y que lo mismo, ¿no? Bueno, un poquitín, la verdad es que muchas de las cosas que se han estado comentando hasta ahora, tanto por parte de Maite como de Manuel, pues resuenan bastante en algunas de las cosas que nos pasan en Volver al Pueblo, digamos que tienen bastante relación. Digamos, la hostilidad del ecosistema habitacional en las ciudades, pues es una de las causas por las cuales la gente en algunas de las cosas que nos pasan en Volver al Pueblo, digamos que tienen bastante relación. Digamos, la hostilidad del ecosistema habitacional en las ciudades, pues es una de las causas por las cuales la gente se acerca a Volver al Pueblo y quiere vivir en zonas rurales, no la única, pero sí una de ellas. Y bueno, pues de alguna manera tenemos un correlato propio y rural a esa búsqueda del paraíso con la que mucha gente se acerca a los centros de desarrollo rural, ¿no? Bueno, os voy a contar un poco en qué consiste el programa Volver al Pueblo, que es un programa que desarrolla o que se pone en marcha la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, COCEDER, y que intenta, a través de una plataforma que es volveralpueblo.org, generar una puerta para personas que quieren irse a vivir a zonas rurales o habitar zonas rurales y pone a disposición de esas personas un banco de casas, tierras y negocios que se realizó en la primera parte del desarrollo de este programa, ¿no? Digamos que la estrategia que hay detrás de todo esto es una estrategia para trabajar el tema de la despoblación y la repoblación, pues porque entendemos, o se está entendiendo que la despoblación rural, que es otro problema estructural, sumado al de la vivienda que también nos afecta, genera dificultades y, bueno, digamos que ahonda en la falta de servicios, en digamos, las carencias en cuanto a inclusión social y derechos sociales de los habitantes de las zonas rurales, ¿no? Por tanto, las personas que viven en zonas rurales y que muchas veces están organizadas en la lucha por estos derechos, encuentran o pueden encontrar aliados en las personas que vienen a habitar a estas zonas, ¿no? En ese sentido, pues se trata también un poco de disolver de alguna manera o mirar de otra manera a esta diferenciación que a veces se hace entre los pobladores, las personas que viven en los pueblos, y los neorurales, nuevos pobladores, o como cada quien se les ha llamado, ¿no? Pero digamos que todos estos actores estarían aliados en una lucha por los derechos sociales de las personas que viven en las zonas rurales. ¿Cómo funciona la plataforma? Bueno, en primer lugar, esta plataforma recibe una serie de demandas, está abierta a cualquiera que quiera dirigirse a ella, y el COCEDER está formado por 23 centros de desarrollo rural. Entonces, al recibir estas demandas, la plataforma, desde COCEDER se van a derivar esas demandas a los centros de desarrollo rural de la zona que sea, pues, de interés para las personas que quieran ir a vivir ahí, ¿no? ¿Qué hacemos en el caso del PRIAL, por ejemplo? Pues nosotros, digo en el caso del PRIAL porque no todos los centros de desarrollo rural hemos seguido los mismos protocolos a la hora de trabajar, ¿no? Aunque tengan obviamente muchas cosas en común, ¿no? Pues nosotros tratamos de hacer un acompañamiento bastante personalizado que tiene que ver con un seguimiento un poco que se base en las necesidades y las demandas de las personas que se acercan a nosotros, ¿no? Y las más comunes suelen estar relacionadas con el acceso a la vivienda, que no solo, ¿no? También hay otras cuestiones como, por ejemplo, muy a menudo, pues la búsqueda de empleo, de recursos para el emprendimiento y otras necesidades, pues la escolarización, búsqueda de red social, de personas afines, etc. Entonces, pues hacemos todo lo posible por acompañar en esas necesidades y supuestamente valiéndonos del banco de casas y demás que en su día confeccionamos, ¿no? Que luego os cuento un poco más sobre eso. Por otro lado, se realiza un trabajo en red y una coordinación todo lo intensa que es posible con la administración local y con el tejido social del entorno. Y por otro lado, hay otra línea de trabajo más de dinamización rural que tiene que ver con el trabajo con las juntas vecinales, que son fundamentales pues a la hora de encontrar recursos que se encuentren en desuso, con las asociaciones y la sociedad civil en general, ¿no?
Estos dos temas del trabajo en red con las administraciones y la dinamización rural, bueno, por desgracia, no tenemos, creo que de hecho Fundación EDES ha hecho un trabajo mucho más intenso en este sentido, pero en nuestra zona, que es de donde yo voy a hablar, que es en el oriente de Asturias y la zona del entorno de Piloña, pues los ayuntamientos no tienen ningún plan estratégico ni ninguna orientación o medidas pensadas para las personas para la accesibilidad de la vivienda o de otras cuestiones para las personas que llegan, ¿no? Entonces, bueno, esto digamos que complica bastante las cosas. Y por otro lado, muchas veces de las juntas vecinales y las asociaciones, la sociedad civil, van a ser quienes realizan en mayor medida una labor de acogida a los nuevos pobladores. Son los que al final van muchas veces a proveer y a sostener a estas personas que llegan, pues, o acompañar en la búsqueda de vivienda o cuando hay cesiones en la búsqueda de esas relaciones que puedan permitir una cesión o un comodato, etcétera, ¿no? Como digo, es más fértil dentro de la precariedad esta relación con la sociedad civil que la relación con las instituciones. Por ejemplo, en la cuestión del acceso a las tierras, vamos, ya no es que sea a nivel local, es que a nivel regional, por ejemplo, el Banco de Tierras no está funcionando, ¿no? O sea, realmente, bueno, pues hacemos lo que podemos con muy pocos recursos porque desde luego que no están a nuestra disposición, ¿no? Yo, como os decía antes, no puedo no puedo hablar con rigor del acceso a la vivienda en la zona rural del oriente de Asturias. Sí que puedo señalar algunas cuestiones que se han hecho muy patentes en nuestro trabajo, ¿no? Una de ellas es que, voy a empezar comentando primero otra cosita que tenía por aquí que me parece que es ilustrativa. En 2018 nos dedicamos a hacer un estudio, como continuación del estudio Pueblos. En el Prial pues, visitamos los pueblos de todo el entorno, nos encontramos las carencias que ya más o menos se conocían, algunas de ellas ahondadas, pues desde falta de cobertura de móviles, escasez o ausencia absoluta de transporte público, incluso de transporte escolar. Bueno, problemáticas de este tipo pues bastante acuciantes también con las redes de conexiones a móviles, etcétera. Y por otro lado, y una serie de cuestiones más que no me voy a extender tanto porque no es tanto el tema. Y por otro lado, hicimos una encuesta tanto desde el PRIA como Fundación EDES a personas que ya vivían, que ya eran nuevos pobladores en zonas rurales en Asturias y que llevaban entre 2 y 15 años, me parece que era, ya habitando zonas rurales. Entonces, una de las cuestiones que se preguntó era cuál había sido su criterio a la hora de elegir el lugar de residencia en el que en ese momento se encontraba, que ya era una zona rural. Y la primera de las razones fue la facilidad del acceso a la vivienda. En segundo lugar, se hablaba de encontrar personas afines en el entorno y, por último, el paisaje, que es una cosa que sería para otra charla, ¿no? Pero digamos que la facilidad del acceso a la vivienda es una de las cosas que hace que la gente, uno de los criterios fundamentales por los cuales la gente se queda en determinadas zonas rurales. Eso no quiere decir que sea fácil, porque desde luego fácil no es. Otra cosa es que la gente venga de lugares, sobre todo a través de Volver al Pueblo, la mayoría de gente llega de ciudades o de áreas metropolitanas bastante grandes, pues Madrid, Barcelona, Valencia, podríamos decir la mayoría, y que en comparación encuentran fácil el acceso o no tan terrible el acceso a la vivienda en una zona rural. Después de eso, otra de las preguntas era cuáles son las mayores dificultades que has encontrado para permanecer en esta zona rural. Pues había personas que llevaban ya varios años. Por supuesto, la primera de ellas era el tema del empleo y la segunda, la falta de servicios, ¿no? O sea, algo que reiteradamente, seguramente habéis oído hablar como problemáticas bastante cruciales en las zonas rurales, ¿no? ¿Qué pasa? Una de las apuestas claras desde la Administración, desde los planes de desarrollo rural y demás, con el tema del empleo y de la dinamización económica de las zonas rurales ha sido el turismo. Esto genera una situación bastante paradójica, que es que nos encontramos con que existe una gran escasez de viviendas de fácil acceso para las personas que llegan y para la población en general, para la población rural, y con fácil acceso me refiero
ya no solo a aquellas que están por debajo del precio de mercado, como el alquiler, la cesión, o sea, el alquiler con opción a compra, la cesión o la venta a bajos precios, sino el alquiler para todo el año. Pero, en cambio, hay una gran cantidad de viviendas infrautilizadas y vacías, lo cual, bueno, creo que es un común en todo el Estado, ¿no? En España. Pero hay una gran cantidad de viviendas que están en alquiler turístico o en venta a precios altos. Es decir, vamos, no sé si se puede hablar de gentrificación rural, pero sí que hay un encarecimiento de la vivienda por encontrarnos en una zona, al menos en el oriente de Asturias, que una parte es costera y otra parte es una especie de interior costero, sobre el cual los intereses turísticos han sido muy, muy fuertes y donde muchas personas han decidido poner sus viviendas en el mercado turístico y no en el mercado de la vivienda de alquiler para todo el año, lo cual es un problema bastante importante porque al final la vivienda se convierte pues en un bien, digo, relativamente poco accesible. Desde luego yo lo percibo y lo percibimos como muy poco accesible, pero claro, si pensamos que Madrid es la cuarta ciudad del mundo en que más subió el alquiler en 2018 y Barcelona la primera, bueno, pues entonces aquí no estamos tan mal. Pero realmente la cantidad de viviendas en alquiler para todo el año, por ejemplo, si hacéis en algún momento una sencilla búsqueda de Piloña en alguna gran inmobiliaria, que yo la he hecho, de hecho, hace un rato, pues había menos de 10 viviendas en alquiler para todo el año y más de 200 en alquiler en Airbnb para un fin de semana, ¿no? Y aparte de eso, en venta. O sea, una gran cantidad de las viviendas están en venta y con una venta orientada a ser segunda residencia. Entonces, un poco, no sé si me estáis oyendo y se oye todo bien. Claro, esto es como... Perfecto, Vero. Vale. Entonces, un poco, esto es una de las cuestiones que real, y que digo que es paradójica, ¿no? Porque por un lado está el problema del empleo, ¿no? O sea, hay un problema para encontrar trabajo y el mayor sector más empleador es el sector servicios y muchas veces está vinculado al turismo. Pero por otro lado, esa misma orientación productiva genera unas dificultades para el acceso a la vivienda de las personas que vienen, pero también y un encarecimiento de la vivienda para las personas que son de aquí o que tienen aquí su red familiar y social, pues muy importante. Perdonad que quiero verla ahora. Vale. Entonces, pues como decía, la situación es bastante compleja. Por otro lado, perdonad que estoy aquí. Las personas que llegan aquí, como os decía, pues hay distintas casuísticas, pero sí que hay una cantidad importante de personas que tienen o que vienen con demandas que serían más de cesión, ¿no? De contratos de comodato o así, ¿no? También porque existe una creencia sobre esta cuestión de la España vaciada y todo esto, de que existen bienes que están abandonados un poco abiertos a que alguien venga y los recoja de alguna manera, ¿no? Esto, pues, no es así. Es cierto, por supuesto, que existe muchísima vivienda vacía. Claro, existe mucha vivienda vacía. Esto, pues es algo común, ¿no? Con las zonas también urbanas en Asturias y en todo el estado, ¿no? Pero esa vivienda muchas veces, o en la mayoría de los casos, no está disponible. Y no tanto porque esté en manos de grandes fondos de inversión o situaciones que se dan más en zonas rurales y en zonas urbanas y metropolitanas, ¿no? Pero es cierto que los intentos que se han hecho de acercarse, por ejemplo, a entidades como la Iglesia para hablar sobre la posibilidad de habilitar viviendas y demás que están vacías, pues han sido bastante infructuosas. La apertura de la gente a realizar, o de estas entidades, a realizar contratos de comodato y también de particulares o de alquileres a cambio de arreglos, pues ha sido bastante pequeña y también lo mismo nos ha pasado con ayuntamientos, ¿no? Digamos que no hay demasiado esa sensibilidad, o hay desconfianza o vete a saber cuáles son las causas, pero el tema es que conseguir cesiones pues a veces se han conseguido con apoyo de juntas vecinales o de la población civil, pero que es muy, muy complicado, ¿no? Y digamos que las ofertas de alquiler para todo el año
a menudo están en las cabeceras comarcales. Es decir, en las pequeñas ciudades, pues eso, en Infiesto, en Arriondas, pero no tanto en los pueblos, ¿no? En los pueblos todavía es más difícil, tanto por la orientación turística como porque pues hace ya un tiempo que las cabeceras comarcales pierden población a pesar de tener más servicios. Esa población normalmente se va a ciudades más grandes y en cambio los que mantienen un poquito más de población son aquellos pueblos que, si bien no son de alta montaña, no están extremadamente aislados, sino que están bien comunicados y están cerca, digamos, pueblitos un poco más en el entorno de esas cabeceras comarcales que tienen acceso a los servicios y que a la vez tienen el otro bien que comentábamos antes, que era el tema del paisaje, o sea, poder vivir en un pueblo, tener acceso a tener un trozo de tierra o poder, digamos, salir de casa a un prado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el alquiler de pisos en las zonas, pues en las cabeceras comarcales, pues está un poquito más disponible, pero pues por lo que sea es menos apetecible, se ve para muchas personas, ¿no? Bueno, no sé si dejarlo aquí, la verdad, y dejar que me preguntéis, porque ahora mismo yo creo que esto era así como un resumen de lo que os quería contar. Aunque había una pregunta que sí que quiero contestar, que era el tema de las cooperativas de vivienda. Bueno, como propuestas, o sea, obviamente como propuestas en lo que se refiere al tema de volver al pueblo, pues nosotros necesitaríamos que hubiese alguna intervención a nivel municipal, sobre todo, que facilitase el que se pusiesen más viviendas en alquiler para todo el año. Es decir, esto es una cosa de la que los ayuntamientos suelen hablar más o menos a menudo, el tema de penalizar de alguna manera la vivienda turística, o penalizar, gravar con impuestos y hacer ventajas fiscales para los que pongan la vivienda en alquiler para todo el año, etcétera, pero que nunca lo vemos realizado y bueno, pues de momento así está la cosa, ¿no? Por otro lado, había una persona que preguntaba por el tema de las cooperativas de vivienda. A ver, las cooperativas de vivienda pueden ser de muchos tipos, ¿no? Están las cooperativas promotoras o las cooperativas de vivienda en cesión de uso, etc. En Asturias existe una organización de referencia con este tema que se llama Axuntase. Axuntase bueno, está tratando un poco de promover que haya dotaciones municipales para cooperativas de vivienda. De hecho, esto se ha conseguido ya en un ayuntamiento cercano a Oviedo, en Las Regueras, donde se ha reservado una dotación de suelo municipal para cooperativas de vivienda en cesión de uso. Digamos que el ayuntamiento cedería ese espacio para que cooperativas pudiesen generar ahí sus viviendas, ¿no? Por un tiempo, por 85 años o una cesión de este tipo a largo plazo, ¿no? Pero es un caso bastante único. Por lo que yo sé, los proyectos de cooperativa de vivienda que se han dado en Asturias han sido de tipo senior, aunque en principio la ley asturiana no dice que tengan que ser así cuando se reservan, o sea, no tienen por qué ser cooperativas de personas mayores, pero por ahora sí que ha sido el caso de organizaciones que se han dado, han sido de mayores y no han conseguido tierra en cesión por parte de, o sea, suelo edificable en cesión por parte de los municipios. También es verdad que este tipo de cooperativas suelen buscar más en zonas urbanas o más bien periurbanas, pues por las necesidades que pueden tener de servicios, etcétera. Una cosa que el mundo rural, por desgracia, pues estamos en lucha permanente por conseguir, pues eso, que no nos abandonen los servicios, ¿no? Entonces, a veces no somos lo más apetecible para este tipo de proyectos. Y bueno, yo voy a dejarlo aquí y prefiero que me preguntéis porque creo que así lo más importante de lo que quería decir ya lo he dicho, así que eso. Pues muchísimas gracias, Verónica. Muy interesante ese acercamiento a eso que tenemos tan cerca y que a la vez parece que es el gran desconocido como es el ámbito rural en Asturias, que yo siempre digo que Asturias es más rural que urbana. Y que desconocemos mucho también de lo que allí está pasando. Vamos mal de tiempo, no voy a mentir a nadie, nos hemos pasado ya en un cacho largo. A mí la verdad es que como el tema me parece realmente interesante y habéis estado estupendamente bien los tres, no lo he hecho en cuenta.
No sé si alguno de los compañeros que están abiertos en la sala tienen alguna pregunta para alguno de vosotros. Habíamos habilitado para que pudierais escribirnos con anterioridad. No ha habido preguntas, así que este es el momento. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, incluso no hace falta ni que la escriba en el chat. Puede abrir directamente su cámara o su micro y hacerlo. Bueno, pues como parece que no es así, lo único que me queda... Ah, sí, Maite. Reiniciamos el audio. Ahora. Nada, solo una reflexión. Veo que no hay preguntas, me da cosas así cerrar. Sí. Solo una reflexión en relación a algo que ha dicho Manuel. O sea, totalmente coincido muchísimo con las dos exposiciones, ¿no? Y además la vivienda en el ámbito rural yo la conozco muy poquito, solo la conozco como usuaria de apartamentos turísticos rurales que me encantan y sobre todo por Asturias, pero sé que es un problema, sé que es un problema para la gente que normalmente reside allí. Pero era en relación a algo que ha dicho Manuel y es sobre las políticas estatales. Al final, aunque estemos en Madrid y yo vivo en Madrid y mi trabajo lo desarrollo aquí, pues estamos muy vigilantes de las políticas estatales porque se supone que son el paraguas, ¿no? O son los grandes marcos de los que después tienen que depender otras políticas. Pero al final, en muchos sectores o los sectores más relacionados con los derechos fundamentales, las competencias están transferidas. Entonces, a mí me cansa muchas veces, me cansa ya, llevo 20 años en la Fundación Secretariado Gitano y antes he estado en otros sitios, ¿no? Y me cansa oír durante tanto tiempo a los responsables de la Administración General del Estado, porque siempre me he tenido que dirigir a ellos en el ámbito de la vivienda y de la salud, de la igualdad de género, es decir, he trabajado muchos ámbitos, incluso he trabajado en educación, que al final lo que te dicen es, bueno, no, pero es que las transferencias las competencias están transferidas, vosotros del tercer sector, que sois muy activos, tenéis que movilizar que los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas pues firmen los convenios con nosotros, apliquen este paquete de ayudas y tal Pascual, ¿no? Entonces, al final es que tienen que ir paralelos, ¿no? O sea, las políticas marcos son muy importantes y a mí me alegró muchísimo ver, ya me lo habían ido diciendo los compañeros de la Secretaría Técnica Estatal, que las conversaciones que iban manteniendo con el secretario de Estado de Derechos Sociales, con Nacho, etcétera, y con nosotros, pues se veía también, estaban los programas, es decir, no puede ser de otra manera, pues se veía un cambio de enfoque. Pero luego que empezaban a aterrizar, igual que han aterrizado el ingreso mínimo vital, que era impensable hace 3 años, pues lo han aterrizado y lo han sacado con todas sus dificultades, pues por lo menos en el ámbito de la vivienda también van sacando estos otros marcos, ¿no? Pero al final tienes que ir a la comunidad autónoma. Al final, y yo vivo en Madrid y tengo el gobierno regional que tengo, es decir, que y es donde se han dado los casos más sangrantes de venta de patrimonio público de vivienda a grandes tenedores y a fondos buitre. Y la justicia no ha terminado de arreglarlo y se ha quedado impune y las familias nos siguen llegando, muchísimas familias, pues con el agua al cuello. Entonces era solo es una reflexión. Maite, tenemos una pregunta. Además, creo que te la hacen a ti, sí, efectivamente. Mercedes Capa nos pregunta por tu opinión sobre el programa Housing First, la vivienda lo primero. Mi opinión sobre él, yo no he trabajado en ese programa, desde la Fundación no lo desarrollamos porque lo que conozco de ese programa es que va dirigido a personas de la tipología 1, ETOS, que es personas sin techo, es decir, personas que viven en la calle o en alojamientos temporales de tipo albergue, ¿no? A mí me parece un programa muy interesante, sobre todo porque tiene ese carácter, ese enfoque multidimensional de la exclusión residencial, es decir, las personas que viven en la calle, viven sin techo, no solamente carecen de una vivienda, es que hay otras problemáticas asociadas y no funcionaría el darles
acceso a una vivienda pública de alquiler, no, es que o trabajas todo lo demás o eso no es sostenible, no se garantizan todos los derechos de esa persona. Entonces, a mí me parece un programa muy interesante, lo están desarrollando en España, sobre todo Hogar Sí y Provivienda, que yo sepa, que puede haber otra organización, pero son compañeros del grupo de vivienda de la EAPN y lo sé, y es un programa pues, que en Europa se ha desarrollado bastante, FEANSA también pues, lo menciona mucho en sus informes y tal, y en España lo mismo, pero es un programa, es una metodología, es un programa de intervención dirigido a un colectivo determinado con unas estrategias determinadas. Sé que es eficaz, sé que funciona, lo que pasa que para ese colectivo, es decir, si yo, que por ejemplo nuestra especialización, entre comillas, es decir, lo que hacemos en la fundación es todo el tema de realojo de población gitana, yo no puedo aplicar la metodología Housing First, tengo que aplicar otra metodología con el mismo objetivo final, que es la inclusión socio-residencial sostenible, digna y adecuada. Ese es el objetivo final, pero la metodología debe ser otra. A cada colectivo, a cada problemática, debes dirigir tu metodología y tus estrategias, ¿no? Entonces, a mí ya os digo, no os puedo decir a detalle, hablar mucho de ella porque no la he desarrollado, pero creo que funciona por los compañeros y compañeras que la utilizan, pero es para ese colectivo. Lo que yo muchas veces no, y he visto algunos documentos hechos por organismos que estudian, organismos que diseñan políticas en España y fuera de España, sobre todo a nivel europeo, y lo ponen la metodología Housing First como una política. No es una política, es una metodología de trabajo, es un programa de intervención, pero no puede ser una política, porque está muy dirigida a un colectivo determinado y a su realidad, y una manera muy especial de trabajar. No puede ser una política, es un programa de lucha contra la exclusión residencial de un colectivo determinado. Y ese tipo de errores, para mí es un error. A lo mejor hay otras personas, expertos, que consideran que no. Para mí es un error considerarlo como una política, es un programa. Bueno, pero un programa. Pues muchas gracias, Maite. Bueno, aquí dice Beatriz que hay otra organización que impartió formación AIRES sobre la metodología. Pues muy bien. Mira, ya hay otra cosa más que aprendo hoy. Pues gracias, Beatriz, también. Nos dicen por aquí también en el chat, os lo voy a leer literalmente, muchas gracias y una pregunta más a nivel de Asturias. Así que estaba para vosotros, Manolo, Verónica. En el marco de esta crisis, ¿cuál es la forma cooperativa, unidad familiar, pequeña empresa o emprendimiento que creéis que sea más efectiva para poder acceder a la vivienda en entorno rural? Verónica, creo que es tuya. ¿Hoy? Ahora. ¿Ahora me oís? Sí, ahora ya sé. Bueno, a ver, ¿cuál sería en el marco de esta crisis? Bueno, esta crisis, con respecto al tema de la vivienda en las zonas rurales, ha habido estamos en bastante incertidumbre, ¿no? Hubo un momento en que se estaba diciendo y bueno, había bastantes artículos incluso diciendo que las dificultades para el alquiler de pisos turísticos, pues por los nuevos protocolos que hay que implementar de limpieza, etcétera, por las leyes o las normativas que se sacaron para el sector turístico, iban a hacer que mucha gente desistiese de alquilar esas casas que tenía en plataformas turísticas y las iba a destinar a alquiler para todo el año. Esto fue una cosa que os digo que hace un mes estaba en el debate público, ¿no? Ahora mismo se está diciendo todo lo contrario, que el turismo rural va a ser el año del turismo rural, ¿no? Por otro lado, se está diciendo mucho que va a subir la propiedad rural, que todo el mundo va a querer ir a comprar casas a pueblos, etcétera. A mí todas estas cosas, personalmente, yo me he hecho a temblar, pues porque creo que una buena parte de ellas son
son operaciones de marketing orientadas a vender un producto, en este caso la propiedad rural, no porque haya realmente tanta gente dispuesta a invertir ahora mismo un dinero, sino porque la vivienda pues, es un mercado financiarizado que se ha usado y se usa como un bien de inversión, como muy bien han dicho ya los compañeros, y entonces digamos que se trata de generar un poco ese tema de compremos ahora vivienda en pueblos porque va a subir el precio y luego lo venderemos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual pues genera que suban los precios y demás. La pregunta de cuál me parece la forma ideal o más interesante de ir a vivir a pueblos o de conseguir vivir en zonas rurales. Hombre, yo personalmente soy muy, muy fan de dar respuestas colectivas a necesidades individuales y en ese sentido creo que las propuestas que ya han hecho los compañeros en cuanto al tema de vivienda pública, desde luego el control de precios de alquileres y todo eso serían perfectamente válidas en zonas rurales y vamos, serían maravillosas. Y por otro lado, si bien no existe un apoyo institucional a las cooperativas, ni en cesión de uso, ni otro tipo de cooperativas, en principio, en las zonas rurales serían tan posibles de realizar como en cualquier otro lugar. Es decir, el que las personas se unan para acceder a la vivienda buscando financiación de manera colectiva, etcétera, pues a mí me parece que serían ideas pues, estupendas y factibles además. Es verdad que en zonas rurales la habitual o la más común propuesta de adquirir vivienda es comprar un pueblo. Esto es una cosa que nos llega con relativa frecuencia a volver al pueblo. Vamos a comprar un pueblo entre varios y varias. Esto, bueno, tiene muchas dificultades y yo personalmente creo que a veces se basa en un no muy buen conocimiento de lo que es un pueblo y que realmente a veces no es fácil, porque de hecho ha habido intentos bastante serios de comprar pueblos enteros y que tiene bastantes dificultades a nivel burocrático y aparte de que tenemos que cambiar un poco la idea de lo que es un pueblo como un conjunto de casas, ¿no? Los pueblos en el oriente de Asturias, por lo general, tienen que ver, pues, o sea, son un sistema de viviendas y agroecosistema circundante. O sea, estoy hablando de los pueblos en sus características físicas y culturales, no en las sociales, que eso sería otro tema, ¿no? Pero que muchas veces hay pueblos cuyas casas están vacías y, en cambio, todo lo que es el agroecosistema y que forman parte del mismo pueblo, es decir, los prados, huertas o cuadras, etcétera, etcétera, están en uso. Entonces, no están, o sea, digamos que hay una línea más clara cuando es vivienda habitada o vacía. Pueblo vacío o abandonado es un poco más difícil de diferenciar, ¿no? Y como digo, eso suele ser lo que está más en el imaginario de irse a vivir a zonas rurales en colectivo, o es algo que nos llega con relativa frecuencia. Pero vamos, que todas las propuestas que se han dicho serían válidas en zonas rurales y desde luego las cooperativas de vivienda, que también han salido varias veces ya hoy, también lo serían, aunque las administraciones pues no tienen eso en su agenda, por lo menos las locales nuestras no lo tienen. No sé si he contestado la pregunta. Pues no tenemos ninguna más. Sí tenemos alguna más. Voy a leer literalmente, no voy a leer todos los agradecimientos ni lo que ha gustado el seminario, porque si no estaríamos aquí hasta las 9 de la noche, pero sí este último que nos dice: gracias por el seminario, muy interesante, y ante esta emergencia habitacional, como dice Manuel, la vivienda digna debe ser un derecho garantizado y en ello debemos seguir trabajando. Enhorabuena. Bueno, pues por cerrar un poco, yo quiero reiterar nuevamente mi agradecimiento a Maite, a Manolo y a Verónica. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias también al resto de la sala, porque, bueno, siempre es grato ver que los temas que uno propone son interesantes. No nos queda más que seguir trabajando por el derecho habitacional y, pues como se ha dicho a lo largo de esta tarde, que sea equiparable a otros derechos subjetivos y que sea equiparable
pues a la educación, al empleo, a los grandes temas que ahora mismo nos preocupan, porque la vivienda no deja de ser, bueno, pues el eje vertebrador en el que todos tenemos que desarrollarnos como personas. Por mi parte, nada más. Que muchas gracias a todos y a todas y que nos vemos muy pronto. Ya sabéis dónde estamos y a vuestra disposición quedamos. Ha sido un placer, muchas gracias. Gracias. Hacemos así. Bueno, hasta luego. Adiós.